les comentaba también la sesión anterior que Maud Manoni tiene un libro donde dice precisamente eso, que sale el tema del papá, de que ella tenía fobia al semen, y sale el tema del papá y de su concepción, y entonces Manoni narra cómo es que la señora se puso borracha, se tomó unas copas, entonces fue a hablar de ese problema, y lo narra como de, miren cómo retrasó su análisis 2 años. O sea, cómo retrasó su análisis 2 años porque no había hablado de esto, y entonces necesitó unas copas para como bajar sus resistencias y poder ir a hablar de esto. Y es como lo que hace Maud Manoni, es como una crítica de decir, miren, ¿no? Las resistencias del analizante, cuando uno podría decir, ¿y tú por qué no le preguntaste nunca, no? ¿O tú por qué no interviniste en ese sentido? ¿Por qué te esperaste a que, o sea, si la señora nos echa unas copas y no habla en esos 2 años, se avienta otros 4 o otros 5? Entonces, esas es por las lógicas que tenemos que empezar a atacar de por qué los análisis duran tantos años. Podrían durar menos. Entonces, porque yo ya sé lo que tengo que escuchar, porque ya conozco el inconsciente, porque yo tengo un inconsciente, porque en algún momento el inconsciente y el inconsciente va a haber una comunicación como si se pretendiera directa, lo cual no es así. Entonces, dice, si así fuera, es decir, si ya supiéramos lo que está ahí y estuviera adentro del sujeto que habla, entonces dice, deberíamos de recurrir a otros medios. Y es que habíamos hecho los apuntes de otros medios como el médico, el neurobiológico, las neurociencias, las tomografías, etc. ¿Encontraría en ello vía auténtica para alcanzar lo que la clásica fórmula de la atención difusa y aún distraída del analista no expresa? Dice, si tal debiese ser el camino del análisis, sería sin duda a otros medios a los que recurriría, o bien sería el único ejemplo de un método que se provise los medios de su fin. Entonces ahí puede entrar cualquier cosa que efectivamente se está haciendo hoy. Pues para qué nos vamos, si está dentro del sujeto, pues para qué nos vamos a poner a escucharlo. Mejor vamos a hacer unas tomografías, mejor vamos a poner unos diodos acá para ver la actividad cerebral, mejor vamos a su ADN, ¿no? Su ADN para que, y es lo que dice Lacan. Y después dice que no hay una directa comunicación de inconsciente con inconsciente, porque esa está sobre la lógica de el inconsciente está adentro mío y adentro del paciente, entonces se conectan inconscientemente. No hay tal, para Lacan el inconsciente está entre, entonces no hay una escucha directa del inconsciente, por lo tanto la máxima del método psicoanalítico acaba también de caer, ¿no? Y dice, hemos mostrado en ella la fuente de la despreciación creciente de que ha sido objeto la palabra en la teoría y la técnica, y hemos tenido que levantar por grados, cual una pesada rueda de molino, caída sobre ella, lo que no puede servir sino de volante al movimiento del análisis. Es ahí donde les decía que él había hecho una pequeña síntesis de todo lo que se había hablado hasta aquí anteriormente, todo lo que él había trabajado, y dice, a saber, los factores psicofisiológicos individuales que en realidad quedan excluidos de su dialéctica. Este es el rechazo del cuerpo como carne, ¿no? Esto es una cuestión completamente antimilleriana. Dice, los factores psicofisiológicos individuales que en realidad quedan excluidos de su dialéctica. Porque eso apunta a una psicología, eso apunta a otros medios, ¿no? La medicina, el psicoanálisis milleriano, porque acá no hay individuo, hay sujeto. Bien. Después nos dice que Breuer y Freud descubrieron la talking cure por Anna O, y en el párrafo siguiente dice, si este acontecimiento fue reconocido como causa del síntoma, es que la puesta en palabras del uno en las stories de la de la enferma determinaba el levantamiento del otro. Aquí el término toma de conciencia, tomado de la teoría psicológica de ese hecho que se elaboró enseguida, conserva un prestigio que merece la desconfianza que consideramos como de buena regla respecto de las explicaciones que hacen oficio de evidencias. Los prejuicios psicológicos de la época se oponían a que se reconociese en una verbalización como tal otra realidad que la de su flautus vocis. Queda el hecho que en el estado hipnótico está disasociada de la toma de conciencia, y que esto bastaría para hacerse revisar esa concepción de sus efectos. Si se fijan, hemos estado
en el trayectorio de la evidencia, y si se fijan, cuando Ana O levantaba, cuando hacía el consciente, lo inconsciente, porque fue gran parte del método inicial, había como una evidencia de que eso efectivamente funcionaba. Y por eso es que Lacan nos está diciendo que tenemos que poner en duda lo evidente, porque engaña. Es decir, si no hay una lógica, por eso Freud en algún momento abandonó la hipnosis, pero no porque realmente él estuviera convencido de que los efectos de la hipnosis eran realmente falaces. El gran peso que para Freud tenía el hecho de haber dejado la hipnosis era porque era mal hipnotizador. Era muy malo. Entonces es ahí donde, si no hubiera sido malo, ¿saben? Hubiera sido el camino del psicoanálisis quizá eso eternamente. ¿Por qué? Porque la evidencia apuntaba o apunta a que es lo mejor. ¿Y cómo te deshaces? Si no es primero epistemológicamente, ¿cómo te deshaces del peso que generan las evidencias en tu vida? Las aparentes evidencias, porque realmente son evidencias desde una perspectiva, ¿no? La evidencia tiene que estar constituida a partir de la teoría, de la teoría que nosotros estamos teniendo. Y es decir, esa teoría debe sustentar, a pesar de que la evidencia nos esté llevando en un primer momento a un lugar que no estamos buscando. Es decir, miren, luego se puede, ya hemos hablado mucho de esto y hemos pensado mucho de este tema. La gente cuando nos escucha hablar o cuando nos escucha hablar de estos temas nos van a decir, sí pues, o sea, sí, todo eso está muy bonito y tu libro también está muy bonito, pero no, ahorita, en lo inmediato, en las cosas, ¿qué me estás, no? O eso que tiene que ver con la vida real, porque se piensa, ¿no? Que estamos hablando de un nivel de cosas ajeno en otro mundo de ideas, pero simplemente esto no solo tiene repercusiones en nuestra vida diaria, sino también tiene repercusiones en nuestra historia de la humanidad. Cuando ocurrió la burbuja inmobiliaria en el 2008 en Estados Unidos, la burbuja económica por la inmobiliaria, ellos, en los años 70, Wall Street empezó a meterse en el negocio de las hipotecas y empezó a vender deuda. No sé si han visto, por ejemplo, que si uno tiene una deuda, un banco te la compra. ¿Sí? Por ejemplo, si tú debes 100,000 pesos y estás hasta acá, porque tú habías pedido 6,000 y los intereses se te elevaron tanto que ahora debes 100,000, el banco te compra tu deuda. Te dice, mira, vente con nosotros. Y ahora tú le pagas a él. Y ahora tú me pagas a mí. Pero, y lo chido de las compras de las deudas es que tú me vas a pagar a mí 80,000. Entonces dices, pues Simón, me voy contigo. Y entonces ya no puedes pagar 80,000 porque esos 80,000 estabas pagando, pero te subieron a 120. Y entonces otro banco te compra, ¿sabes qué? A mí págame 60. Así. Entonces tú lo compras, pero en realidad lo que hacen los bancos es vender deuda. Y te clasifican por estadísticamente. Este es un pagador nivel A, este es un pagador nivel B, este es un pagador doble o este es un pagador C. Entonces, si yo te quiero vender a Eliud que sí paga, que tiene constantes pagos, que mantiene su pago, pues la deuda te la voy a vender cara, la deuda te la vendo cara, ¿sabes? Porque te estoy llevando un buen negocio seguro, porque te va a pagar. Si yo tengo a fulanito de tal que es muy moroso, pues la deuda va a ser barata. Te la vendo barata porque pues igual y pierdes, igual y pasa un milagro y te paga todo el dinero y tú sales ganando, pero igual también lo que dice la estadística es que quizá no te pague, entonces pues nada más dame poquito, ¿no? Entonces así es como funcionan las deudas individuales ahora, y en aquel momento se inventaron así con la hipoteca. Entonces eso es lo que hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a dar hipoteca a todo mundo sin fijarse, ¿qué es lo primero que uno va y te piden cuando tienes un préstamo, no? Un aval, una garantía. Te voy a prestar, pero necesitas traerme un aval de que sea como sea me vas a pagar, porque no voy a perder mi dinero. Pues lo que hicieron en Estados Unidos con las hipotecas, con el permiso del gobierno, eso es al por mayor, a quien se sentara, pidiera una hipoteca, toma. Y entonces empezaron a vender un montón de casas y empezó a pasar lo que todos pensamos que pasó, que la gente empezó a dejar de pagar. Y como la gente empezó a dejar de pagar, en vez de decir vamos a hacer una recesión económica, vamos a cambiar de modelo, empezaron a vender la deuda.
no te preocupes, yo te compro tu deuda. Y entonces así, se iban rolando, entonces se iban haciendo millonarios ellos, se hicieron millonarios vendiendo y comprando deuda, y la gente pues cada vez pagaba menos y cada vez tenía menos dinero hasta que todo estalló. Bueno, eso no es el punto es que hubo personas lo suficientemente informadas teóricamente, con la suficiente abstracción para hacer un análisis de la situación que estaba sucediendo, y fue solo un solo güey el que se dio cuenta, que dijo, en el 2006 dijo, esto va a tronar. Y lo que hizo él fue decir, voy a apostar, pues es como una apuesta, voy a apostar a que la gente no va a pagar. Entonces fue al banco y les dijo, miren, ¿saben qué? Yo quiero comprarles a ustedes, a su banco, acciones, en el sentido de que ustedes están vendiendo hipotecas y la gente les está pagando. Entonces, yo quiero comprar una acción que sea un seguro porque la gente no te va a pagar. Entonces le dijo el banco, pero eso nunca ha pasado en la vida, eso jamás ha sucedido. Un 2%, ellos ya tienen calculado cuánta gente no paga, 2%. Y dice, ¿y tú crees que va a llegar a 8% que deben? Y les dijo, sí, entonces yo te voy a pagar para apostar en tu contra, pues. Y le dijo el banco, ok. Y le dijo, entonces, mientras no pase eso, tú me vas a estar pagando. ¿Sí me explico? Mientras no pase eso, tú nos vas a estar pagando mensualmente una cantidad. Es como que si alguien llegara y les dijera, yo les apuesto que ustedes que ustedes están equivocados en la lectura de la CAN, ¿no? Le dijéramos, va, les apuesto 100,000 pesos que están equivocados, va, arre. En lo que se ve si sí o si no, le vamos a decir, tú nos vas a tener que estar pagando mensualmente es un negociazazo. Es un negociazazo, y los bancos obviamente se rieron en su cara y le dijeron, pues sí, ¿cuánto quieres? Y el vato empezó a apostar 100 millones y así, porque gente con mucho dinero. Se empezaron a dar cuenta otros más avispados de lo que estaba haciendo y también le entraron al negocio. Pero les estoy hablando que fueron como 7 u 8 personas. ¿Qué pasó? Que entonces pasaron los años y la gente pasó del 2%, pasó al 4%. Y las acciones seguían subiendo, es decir, la venta de la deuda, en vez de bajar su precio, los de Wall Street la seguían aumentando y seguían haciéndose más millonarios. Es decir, la deuda la vendían cara y decían, ¿pero qué está pasando? ¿No? Si lo que debería de ser el análisis que ya hicimos es que esto estaría ya por desplomarse y estaríamos nosotros a punto de ganar. ¿Por qué vamos perdiendo? Porque obviamente aumentaba el precio y aumentaba el monto mensual que tenían que pagar, ¿no? Porque el interés sube. Con esas personas nunca es una tasa fija de que tú pagues tanto, siempre sube o baja. Entonces, se estaban empezando a quedar en bancarrota porque ya no tenían dinero para estar sosteniendo la apuesta. Y cuando se dieron cuenta de esa situación, volvieron a hacer un análisis y dijeron, lo que pasa es que Wall Street está inflando el precio. Es decir, se están haciendo locos, no están aceptando lo que está pasando financieramente, están inflando el precio, y ahora vamos a apostar en contra de su as, digamos, de deuda, que eran los que mejor pagaban. Entonces, en vez de retirarse y decir, nos equivocamos y perdimos, en vez de decir eso y de, ya que estamos en bancarrota, no vamos a hacerlo más, fueron e invirtieron más millones, pero ahora con los más, porque habían invertido en los que ahora fueron con los seguros, digamos, porque se dieron cuenta que los seguros eran parte del montón de los que no tenían aval y no tenían ingreso fijo, etcétera, etcétera. Pues pasó que en el 2008 la burbuja inmobiliaria explotó, todo el mundo se quedó sin trabajo y sin casas, y estas personas se hicieron millonarias, porque al final tuvieron la razón. Se llegó al 8%. Se llegó al 8%. Se llegó al 8%, y no, porque se llegó hasta el 10% de gente, y eso nunca había sucedido en la historia de la economía capitalista, jamás. Y es a lo que voy. La evidencia era, en ese momento, nos equivocamos. O sea, para empezar, esto es algo que nunca ha pasado en la historia de la economía capitalista, para empezar. Entonces, ya desde ahí, la seguridad que tú tienes en la abstracción que tú has hecho para afrontar un riesgo, estoy seguro que esto va a pasar, ¿no? No se va por la experiencia, porque no te ha pasado antes.
no se va por la experimentación, porque no experimentas nada de ese tipo. Es pura abstracción financiera y por lo tanto matemática. Y entonces tienes el factor de que la evidencia te está diciendo que te estás equivocando. Empezaron a subir los precios y se empezaron a quedar en bancarrota. Era la evidencia de decir, ya, no, nos equivocamos, o sea, la regamos, no, estábamos mal. Pero estaban tan seguros de la abstracción que habían hecho que encontraron el resquicio y dijeron, mira, pues ahora vamos por este lado y vamos a ganar más. Y sí, eso es cuando todo el mundo se quedó pobre, se perdieron empleos, se perdieron fondos de inversión, se pidieron fondos de pensiones, la gente que se iba a retirar iba a tener un fondo para su pensión, ya no había nada porque se tuvo que salvar a los bancos, se tuvieron que salvar a los bancos. El gobierno salvó a los bancos. ¿Y de dónde sacó el dinero? Pues de los americanos. De ahí, uno podría pensar qué tan capacitados hubiéramos estado nosotros para decir, tenemos 100 millones y esto es seguro como el día y la noche, le vamos a entrar. ¿Qué tan capacitado uno estaría para decir, la evidencia me está diciendo que ya me equivoqué? Es, digamos, el ejemplo de la epistemología de la física en una situación que tuvo alcance mundial, porque después de Estados Unidos vino España, primero Grecia y luego España. Pues España, el paro en el 2009 fue producto de la burbuja de Estados Unidos. Entonces, a ese nivel llega el hecho de que la evidencia engaña. Uno puede verlo, uno puede decir, aquí está, puede no ser lo que tú esperas que es como verdad, ¿no? La evidencia como la verdad. No por nada Lacan insiste con porque es muy difícil, es lo más complicado que hay, porque atenta contra nuestra cosmología, atenta contra nuestra manera de ver el mundo. Poco después de esta parte, en la página siguiente, empieza el problema de la palabra y empieza el problema de la cuestión que habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo saber si lo que se nos dice en sesión es verdad o no? ¿Cómo saber si se miente o se dice la verdad? Porque uno pensaría que eso es crucial para el desarrollo clínico. Es decir, uno pensaría, o la intuición nos dice, entre más verdadero sea lo que se habla en la sesión, mejor será el efecto terapéutico. Claro, así es, eso es lo que la intuición nos dice. Y entonces uno estaría, digamos, como analista, abocado a la tarea de ir visualizando en qué momento se dice la verdad y en qué momento se dice una mentira. Eso es en una lógica freudiana, porque para Lacan empieza a trabajar el estatuto de la verdad en el psicoanálisis. Empieza a decir acerca de la rememoración, porque acuérdense, en la técnica analítica la cuestión es estar rememorando lo que está sucediendo, ¿no? ¿Pero qué pasó? Cuénteme, ¿no? Entonces uno está con el problema de no me acuerdo muy bien, no sé si pasó, no sé si no pasó, no estoy seguro. La rememoración hipnótica es sin duda reproducción del pasado, así empieza el párrafo, pero sobre todo representación hablada y que como tal implica toda suerte de presencias. Es a la rememoración en vigilia de lo que en el análisis se llama curiosamente el material, lo que el drama que produce ante la asamblea de los ciudadanos los mitos originales de la urbe es a la historia que sin duda está hecha de materiales, pero en la que una nación de nuestros días aprende a leer los símbolos de un destino en marcha. Y aquí aparece el mito. El mito, la característica del mito es una narración que puede ser verdad. Esa es la característica. Ya ven que tenemos una fábula, tenemos una leyenda y tenemos un mito. Dice, ahora en la urbe tenía un efecto el mito, en la urbe griega tenía un efecto el mito, tenía un efecto de verdad el mito, porque ellos se regían sobre esos mitos. Y dice después, pero en la que una nación de nuestros días aprende a leer los símbolos de un destino en marcha. Es decir, nosotros como modernos sabemos que el mito no era verdad, pero aún así cobran suma importancia en nuestros días, en el estudio que nosotros hacemos de la cultura de nuestros días, en base a cómo
percibían los mitos los griegos. Y eso es algo que sigue operando hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, Narciso. Tenemos el efecto narcisista, o podemos decir tú eres un narcisista, y viene de un mito, ¿no? Sí. Y entonces ahí empezamos a ver qué estatuto tiene la verdad de lo que se dice. No es como se piensa, que lo intuicionista y lo sustancialista nos diría una verdad tiene un efecto y una mentira no tiene efecto, ¿no? Lo verdadero es lo que golpea, lo que modifica, lo que arrastra, lo que mueve, y la mentira es cascar un hueco, ¿no? Eso es el pretendido discurso del sustancialismo, de la ontología, de Cassirer, de un lenguaje evolutivo incluso. Pero ya aquí nos da Lacan el guiño de, a ver, vamos a pensar cómo es que opera el discurso en tanto que verdad o en tanto que mentira. Digamos que podríamos decirlo así de manera coloquial y entre compas, una mentira ha generado todo un sistema de pensamiento occidental, o unas mentiras, ¿no? Ven. Y luego nos dice, en el párrafo siguiente, la ambigüedad de la revelación histérica del pasado no proviene tanto de un titubeo de su contenido entre lo imaginario y lo real, pues se sitúa en lo uno y en lo otro. No es tampoco que sea embustera, es decir, no nos está tratando de engañar. Y esto es fundamental, porque para Freud habría que estar advertido de que el que viene a hablarnos nos trata de engañar. ¿Y por qué nos trata de engañar? Porque no se quiere curar. ¿Y por qué no se quiere curar? Porque acuérdense que lo habíamos hablado. ¿Cómo? Hay una ganancia que no quiere renunciar. Y ese es un pensamiento bien retrógrado de parte de Freud. Entonces, ya nos está advirtiendo, la ambigüedad de la revelación histérica del pasado no proviene tanto del titubeo de su contenido entre lo imaginario y lo real, pues se sitúa en lo uno y en lo otro. No es tampoco que sea embustera, es que nos presenta el nacimiento de la verdad en palabra, y que por eso tropezamos con la realidad de lo que no es ni verdadero ni falso. Por lo menos esto es lo más turbador de su problema. Ese es el primer paso que habría que darse cuenta de lo que se está hablando no es ni verdadero ni falso, ¿no? Y uno podría pensar entonces de qué se trata si no es verdadero ni falso. Y sí entienden, ¿no?, lo de la revelación histérica, ¿no? De yo creo que abusaron de mí, pero no sé si sí o si no, o yo siento que me hicieron esto, pero no recuerdo bien si es verdad o me lo imaginé. Bien, a eso se refiere. Pues de la verdad de esta revelación es la palabra presente la que da testimonio en la realidad actual y que la funda en nombre de esa realidad. Ahora bien, en esta realidad solo la palabra da testimonio de esa parte de los poderes del pasado que ha sido apartada en cada encrucijada en que el acontecimiento ha escogido. Por eso la condición de continuidad del análisis en la que Freud mide la integridad de la curación no tiene nada que ver con el mito bersoniano de una restauración de la duración en la que la autenticidad de cada instante sería destruida, de no resumir la modulación de todos los instantes antecedentes. Es que no se trata para Freud ni de memoria biológica ni de su mistificación intuicionista. No es cierto. Sí, para Freud sí. Para Freud, acuérdense que la represión para Freud es tener una vivencia, ¿no? Y incluso se puede trazar un círculo y se puede dividirlo por la mitad, ¿no? Esa vivencia entra la represión, de un lado queda lo inconsciente, y del otro lado queda lo inconsciente, que es el trauma. Esa es la represión. Y para Freud sí es un hecho biológico, lo es. Porque por eso, más allá del principio de placer, habla de la memoria biológica de los organismos unicelulares. Para Freud sí es así. Y vamos a establecerlo ahora. El hecho de que Lacan utilizara a Freud era un hecho político
institucional del momento, es decir, no podía constituirse en contra porque si lo vetaron diciéndose freudiano y haciendo creer que era el que se había regresado a Freud porque todos estaban desviados, imagínense qué hubieran hecho si hubiera puesto completamente contra Freud. Hay que tener esa sagacidad porque ya Lacan nos dijo, miren, Freud no sirve. Y les advierto ahorita, al buen lector le está advirtiendo, hasta a la página anterior que estábamos leyendo, Freud no sirve. Ni atención flotante, ni la concepción del inconsciente, ni la cuestión de la técnica, no funciona. Al buen lector. Y entonces, ahora como tú estás leyendo esto y conoces a Freud, dices, ahora entiendo que lo que tú dices no es así. Realmente para Freud era una cuestión biológica. Y quiero que sepan que Jacques Alan Miller liga a Lacan con Bergson. En lo real del sentido, Miller dice que Lacan tiene una epistemología bersoniana. Está ese y el Wittgenstein, ¿cómo se llama? Wittgenstein, serían como... Sí, el de esto no es una pipa. Ajá. Ni de la paramnesia del síntoma, sino de rememoración, es decir, de historia, que hace descansar sobre lo único fiel de las certidumbres de fecha la balanza en la que las conjeturas sobre el pasado hacen oscilar las promesas del futuro. Seamos categóricos, no se trata en la anamnesis psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas dándoles el sentido de las necesidades por venir, tales como las constituyen la poca libertad por medio de la cual el sujeto las hace presentes. Aquí está el meollo del asunto en este párrafo. No se trata en la anamnesis psicoanalítica de realidad. Y para esto tenemos que aludir a los dos estatutos de la verdad que rescata Heidegger. Heidegger dice, en Occidente el estatuto de verdad que tenemos es el de adecuatio, que es la adecuación de la realidad a las cosas. Pero dice Heidegger, no estamos tomando en cuenta que en Occidente también rige una verdad que se llama aletheia, que es la de los griegos, y esa verdad no se adecua a las cosas, sino que es la revelación, lo que revela. Cuando uno miente, por ejemplo, para no ir a un lugar, en términos de adecuatio es una mentira, pero en términos de aletheia, eso hay una verdad. No quiero ir porque estoy cansado. No, en términos de adecuatio eso puede ser mentira, porque no estás cansado. En términos de aletheia, eso revela una verdad. La verdad de que quizá no te caen bien, de que quizá te sientes mal anímicamente, de que quizá, ¿sí me explico? No tienes dinero, ¿sí me explico? Esa es la diferencia entre la aletheia y el adecuatio. Y nos dice Lacan, no se trata de realidad, es decir, no se trata de adecuatio, no se trata de esa verdad adecuatio, de la adecuación de las cosas, sino de la verdad, es decir, de lo que se puede revelar como verdad, que sería en términos de aletheia. ¿Por qué no se trata de realidad, sino de verdad? Porque es el efecto de una palabra plena, es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándole sentido de las necesidades por venir. Es decir, aquí Lacan ya está estableciendo su lógica de que la escena secundaria hacia la escena primaria. Para Freud la escena primaria es primero y luego la escena secundaria es el producto de la escena primaria y habría que volver en retroceso lineal a la escena primaria. Pero para Lacan es una lógica muy paradójica. Es el futuro el que hace al pasado. Entonces, esta es una característica de la palabra plena. Reordenar las contingencias pasadas dándole el sentido de las necesidades por venir. Por eso es que una lectura muy mala es creer que la palabra plena es hacerse responsable, que el sujeto se haga responsable. Es una muy mala lectura. Porque aquí ya estamos viendo que una palabra plena te va a ordenar lo que en el pasado te sucedió y va a funcionar para lo que en el futuro viene. Un ejemplo que se me ocurre de esto es, una vez Jacobo puso un ejemplo de que él tenía una muchacha que trabajaba en un lugar de esos de table y que iba con él porque se quejaba de que todo dejaba medias.
y que esa era como digamos el síntoma que más le podía a la muchacha, que dejaba todo a medias, y total que Jacobo le dijo que qué había con las medias, que cuál era el problema con las medias, y entonces esa intervención hizo que la muchacha se acordara de que le viniera el momento de que le viniera a su mente en ese momento el hecho de que su papá abusaba de ella cuando era niña. Su papá abusaba de ella cuando era niña y pues la ponía que se hincara, digamos, a una altura media para que le hiciera sexo oral a su papá. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el efecto de una palabra plena. Es decir, el hecho de que yo deje todo a medias no es que yo sea o que esté algo en mí. ¿Sí me explico? Que haya un cortocircuito en mi individualidad o que haya un problema en la fuente de mi hacer las cosas bien que me impida, ¿no? Por lo cual habría que hacer un corte y habría que limpiar y habría que estirpar y habría que sacarlo o dar alguna pastilla etcétera, etcétera. Ese es un movimiento de una palabra plena, ¿no? Yo ya me doy cuenta de que no soy yo, de que no está en mí, de que no nace de mí como una fuente, o que sea, por ejemplo, en la cuestión esta milleriana, que es la que también estamos en contra, de que sea un goce que yo tenga, de que yo disfruto hacer las cosas a medias, y está en mí. Oye, tengo que amigarme con eso, porque yo así soy. Adquiere otro sentido, el hacer las cosas a medias adquiere otro sentido. Entonces es muy probable que eso ayude a que en un futuro las cosas que ella haga ya no las va a hacer o ya no las va a dejar a medias o incompletas, pues. Eso es el efecto que puede tener una palabra plena. Y por eso dice Lacan, tales como las constituye la poca libertad por medio de la cual el sujeto las hace presentes. Es decir, no es sencillo que ese movimiento ocurra. Y después, ya lo hemos hablado, Freud hace una crítica a Freud, ¿no? Con el hombre de los lobos. Esto ya se los he platicado yo muchas veces. El cómo Freud estaba tan inmerso en la lógica que Lacan está criticando, que hizo, dice, Freud exige una objetivación total de la prueba. ¿Por qué? Porque Freud es positivista. Freud, aunque no lo sepa, es experimental, ¿no? Él necesita los pelos en la mano de que la burra es parda, mientras se trata de fechar la escena primitiva, lo que hizo con el hombre de los lobos, pero supone sin más todas las subjetivaciones del acontecimiento que le parecen necesarias para explicar sus efectos en cada vuelta, en el que el sujeto se reestructura. Es decir, otras tantas reestructuraciones del acontecimiento se operan, como él lo expresa, nachträglich, retroactivamente, es decir, es más, con una audacia que linda con la desenvoltura, declara que considera legítimo hacer en el análisis de los procesos la elisión de los intervalos del tiempo con el que el acontecimiento permanece latente en el sujeto. Es decir, anula los tiempos para comprender en provecho de los momentos de concluir, que precipitan la meditación del sujeto hacia el sentido que ha de decidirse del acontecimiento original. Aquí Lacan está diciendo, Freud estaba tan obsesionado con la adjetivación que trató de fijar una escena primitiva, una escena primaria. Recuérdense que dice primitiva o atención flotante porque estamos con... Lacan leía a Freud en alemán y Lacan hacía una traducción que él estimaba adecuada para el francés y lo escribió, y nosotros estamos entonces leyendo la traducción de Lacan de Freud al alemán, al francés, y la traducción del francés al español, ¿no? Entonces, pero dense cuenta de que está hablando después de la escena primaria, lo que en Amor-Ortu conocemos como la escena primaria, y dice, eso hizo a Freud que se perdiera, porque anuló los tiempos para comprender en primacía de los momentos para concluir. Es decir, de nada sirve
que el sujeto confiese, en el sentido como si fuera un crimen o un confesatorio, porque si buscas la confesión, no hay un proceso de reestructuración para que la palabra plena surja a su efecto. Y cuando dice Lacan, en cada vuelta, él ya está tratándonos de situar en la lógica del toro que les había explicado la otra vez. Dice Lacan, en cada vuelta, en cada elipse, que son estos momentos que Freud no estaba adecuado para pensar por la lógica en la que él trabajaba y operaba en análisis. Él ya está estableciendo la lógica del toro, también haciéndole la crítica a Freud. Estabas tan apresurado en concluir ese momento objetivando la escena primaria que no diste cuenta del análisis de las vueltas que daba el hombre de los lobos, de las elipses, es decir, no estuviste en el marco de la lógica. Por eso pasó lo que pasó con el hombre de los lobos, ¿no? Por una situación tuya, que un freudiano podría decir, no, es que el hombre de los lobos, ¿no? Lo que sea que puedan decir los freudianos, se resistió, no quería dejar la ganancia secundaria, etc. Yo lo pienso en la cuestión sobre el sueño, por ejemplo, cómo lo trabajaría quizá un freudiano y ahora una lógica de Lacan sería, lo pienso desde Lacan como eso que recuerdas del sueño. Bueno, primero con Freud sería tratar de recordar exactamente qué fue lo que soñaste, igual en este estatuto de verdad, ¿no? Como necesito que a través de la asociación libre poder lograr recordar totalmente el sueño, y en la medida de que eso sea restituido, entonces puede como dar una interpretación y también puede ayudar en la cuestión de la cura. Por otro lado, con una lógica que Hegel nos comparte, que es esta lógica lacaniana, lo pienso no se trataría de si el sueño sucedió realmente como lo recuerdas en ese hilo, sino más bien es a partir como de lo que tú vas hablando del sueño, como empiezas a restituir esto que pasó, y entonces en esta lógica de una palabra plena logra haber un cambio de posición. En ese sentido, esto que venimos hablando me recuerda una diferenciación entre técnicas respecto a la interpretación del sueño con Freud y con Lacan. Sí, totalmente. Para Freud era tratar de vencer las resistencias. Y no me hagan caso, pero creo que le recomendaba a sus pacientes escribir los sueños. Pues él se despertaba a escribir sus sueños. Creo que esa era la recomendación que le hacía a sus pacientes. O sea, cuando tengan un sueño así, inmediatamente, digamos, está más fresco, porque nos ha pasado, ¿no? Te despiertas y tienes bien presente el sueño, y a medida que pasan los minutos va valiendo, se te va olvidando un montón de cosas. Incluso lo tienes presente todo el día, y en el momento en el que lo vas a empezar a relatar, sí, ya se truena. Sí. Entonces yo lo ubico de esta forma, como con Freud sería totalmente necesario restituir ese sueño, ¿no? Incluso a través o lo más posible. Lo más posible, porque siempre va a haber una imposible, hay un ombligo del sueño, ¿no? A través de la atención flotante y de la asociación, recordando exactamente cada cosa, de qué color iba vestida la mujer que viste en el sueño, o de qué color era el carro, y en esa medida tú podrás hacer una interpretación, ¿no? Y acá pues cambia totalmente la lógica, es más bien a partir de lo que se habla del sueño se podrá... Sí, porque no se trata de realidad, dice Lacan. No se trata de lo que en realidad pasó, sino de la verdad que está en juego, de lo que tú puedas hablar, que para ti representa el sueño. Por ejemplo, tú nos decías que con Freud decía que si soñaste con alguna especie como de, ¿cómo lo podemos llamar? Sombrilla, árbol, significaba pistola, pene, ¿no? Claro. O totalmente en esta lógica, como ubicarlo en las cuestiones de la sexualidad de esa manera. Y ahí también harías, se anulan los tiempos de comprender. Sí, total. Sí, y es por eso que la gente se pregunta, o incluso se dice, primero la gente se pregunta, porque es una pregunta común y un lugar común al que inevitablemente todos llegamos.
¿dónde está el libro de técnica de Lacan? ¿No? Porque Freud sí tiene consejos al joven médico, Tiene todo un libro. nuevas conferencias de la técnica analítica. Y uno diría, ¿y dónde está lo que la técnica de Lacan? Y entonces los lacanianos más avesados van a decir, pues es que Lacan no tenía técnica, de hecho él pone en cuestión la técnica y todo ese tipo de situaciones que se inventan de yo no sé dónde. Pero la cuestión de que no se sepa la técnica analítica en el sentido lacaniano es porque no se ha estudiado, porque esto es claro, esto es una técnica diferente, ¿no? Él te está diciendo, no te guíes como Freud por la técnica de la objetivación y de la verdad y de que no te miente, de que te está engañando. Vete por el lado de que la palabra es verdad a medias. Y yo pienso en los errores que pues, un joven psicoanalista podría cometer, en tanto en una narración de un sueño, por ejemplo, lo pienso como, soñé que me asaltaban, o soñé que me pasaba tal cosa, o que yo hacía tal cosa. Incluso si lo pensamos en una lógica freudiana el sueño es el deseo cumplido, etc. Imagínense las cosas que se podrían interpretar de dicha cuestión, ¿no? Claro. No, es que en realidad tú deseas que te salten, bueno, estamos entre compas, o tú en realidad deseas que algo malo te vaya a pasar porque hay una ganancia, entonces, pero a ver, vamos a recordar el sueño y a lo mejor hay algo ahí más que nos dice, no sé. Sí, si seguimos esa lógica podemos cometer una sarta de barbaridades de ese tipo de interpretaciones. Porque en realidad es psicología. Ya lo había dicho Lacan en la parte en la que habíamos visto. Dice, es psicología. Puro sentido común. Y sí, por supuesto, pues no es fácil, ¿no? Es más fácil aventarte, no sé, las 80 páginas de los incisos del sueño de Freud y ya decir, ya estoy listo, ¿no? Ya estoy listo y de aquí me agarro para ir, ¿no? Más o menos interpretando lo que se me venga. Y acá, como lo hablamos la vez del pizarroncito, es toda una lógica. Bueno, a mí me llama un poquito la atención. Al inicio de esto, es que no entendí mucho, pero con este ejemplo que da Diego del sueño, y acá nos dice sobre el estado hipnótico y así, que hay como no querer reconocer esa como verbalización de la acontecido o algo, y que justamente en esa verbalización estaría como el material del cual tendría que partir el análisis. Claro. Lo que me llama la atención es de que está, por ejemplo, acá donde dice seamos categóricos. Uh-huh. No se trata en la anamnesis psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir. A mí yo de lo que recuerdo, de lo poco que yo estudié a Lacan en la facultad, recuerdo esto sobre la cadena de significantes o algo así, recuerdo muy poquito. Pero me llama la atención que use sentido, porque después creo que lo vuelve a usar. Sus medios son los de la palabra en cuanto que confiere a las funciones del individuo un sentido. Su dominio es el del discurso concreto en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto. Sus operaciones son las de la historia en cuanto que constituyen la emergencia. Y después también dice, el inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. Porque en la lógica es que dice Diego, tal vez, además de que, o sea, siento que sería como la lógica en esto del sueño, saber qué significa ese sueño para la persona, o sea, qué significó soñar que, no sé, que me asaltaban, ¿no? ¿Cuál es pues el significado atrás de eso que yo soñé? Atrás de la sombrilla que va a ser su significado, el pene, lo que sea, sino más bien darle como a través de la lógica del discurso el sentido que pueda ayudar, no sé, que pueda como aquí dice, hacia las necesidades por venir. Uh-huh. Algo.
Sí, sin duda el sentido va en esa lógica, porque ese sentido va a ser la revolución en el sentido de dar la vuelta, poder ir estableciendo, recuerden, en la lógica del toro, porque con Freud lo que sucede es que con Freud habría que descifrar, porque es una cosa que sale del inconsciente, ¿no? Y habría que descifrarla, a ver, ¿cuál es la verdad de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? Porque viene de acá, ¿no? Y entonces... Pues yo lo veo como el significado, que a fin de cuentas no vas a encontrar un significado, sino más bien una relación con otras. Exactamente. Y para Freud para Freud no tendría nada que ver. O sea, lo que tú podrías decir, tú que te acaba de salir, lo que tú podrías decir, más allá de rememorar como tal, no tendría mucho peso en realidad, sobre todo si sobre todo si lo que escupiste fue un paraguas. ¿Sí me explico? O sea, si tú le dices, no, mire, la cuestión no es una cuestión sexual, o sea, es decir, es que ningún movimiento en esa lógica cabe, ¿no? Porque tú puedes decir, no, mire, yo soy lesbiana, pues te hace un pene, inconscientemente. O no, mire, yo soy asexual, pues te hace falta y por eso lo soñaste. No, mire, lo que pasa es que para mí significa un regalo de mi abuelo, ¿no? O sea, no puede operar, porque habría ya una lógica intrínseca que Freud sabe, por la cual se tendría que descifrar aquello de lo que salió, y que lo único que sirva para esto es que saque algo similar, pero no que hable de ello. Y para Lacan es la lógica completamente inversa. Esto no importa, vamos a hablar de ¿esto qué? Es ahí la lógica, ¿no? Donde se establece en el discurso. Y es ahí donde puede tener un significado para ti. Y ese es el significado del sueño, esa es la interpretación del sueño, el significado que tenga para Eliot, por ejemplo. No, porque como dice bien Eliot, al final no es un significado como tal, sino es un significante en una cadena de significantes. Pero es una lógica completamente distinta y una técnica, por lo tanto, también distinta. Observemos, dice en el párrafo siguiente, después de tiempo para comprender y momento de concluir. Observemos, dice, que el tiempo para comprender y el momento de concluir son funciones que hemos definido en un teorema puramente lógico. O sea, 1953, formalismo al 100%. Y enseguida, ¿no? Ajá. Y que son familiares a nuestros alumnos por haberse mostrado muy propicias al análisis dialéctico del cual nos guiamos en el proceso de psicoanálisis. Este análisis lógico se llama el tiempo lógico y el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma. Y establece esa lógica en el sentido de que dice, el problema es, Lacan recobra un problema lógico que dice, un director de la cárcel saca 3 presos y los dice que les pone un sombrero, los pone en fila, y los pone un sombrero, y son 2 sombreros negros y uno blanco, y dice el director, ustedes están en fila, y quien adivine de qué color es el sombrero del que está atrás de ustedes, se queda en libertad. Y es un problema lógico porque tú nada más puedes ver al de enfrente y no puedes ver al de atrás, ¿no? Entonces, pues tienes que ahí hacer una serie de decisiones lógicas, ¿no? Si yo traigo el blanco, la cosa es que puedes ver a uno y a otro no puedes ver a los dos. Entonces, la lógica es, si yo tengo el blanco y el otro y yo veo que uno tiene el negro, pues yo soy el que tiene el blanco. Pero es una cuestión lógica porque no hay manera de saberlo. Experimentalmente no hay manera de saberlo. Y ese problema lógico Lacan lo utiliza para establecer cómo son los tiempos en el psicoanálisis, cómo debe de ser el tiempo en el psicoanálisis, cómo es que opera el tiempo lógico. Y pues no les sorprenda que no hayan escuchado hablar nunca de ese texto.
Dice, al igual que Freud, empieza el párrafo, al igual que Freud tampoco nos negamos en este análisis del sentido de su método la discontinuidad psicofisiológica que manifiestan los estados en que se produce el síntoma histérico, ni que éste pueda ser tratado por métodos, hipnosis, incluso narcosis, que producen la discontinuidad de esos estados. Es decir, Lacan no se niega al hecho de que, por ejemplo, si tú tienes un ataque histérico que te hace temblar, pues te tomes un calmante, ¿no? Y que pueda tener un efecto. Y que pueda tener un efecto. Ajá. Dice, sencillamente y tan expresamente como él se prohibió a partir de cierto momento recurrir a ellos, desautorizamos todo apoyo tomado en estos estados, tanto para explicar el síntoma como para curarlo. Es decir, si tú tienes a alguien y le das un narcótico, ¿no? Dice Lacan, desautorizo todo apoyo en ese estado narcótico para explicar el síntoma o para curarlo. Es decir, si te llega borracho, ¿no? Ahora sí ya trae el inconsciente a flote abierto, ¿no? Ya floreció y yo lo puedo leer y lo puedo ver. Entonces, dice, porque dice, hay toda una lógica. La historia tiene toda una lógica, hay que establecer sus puntos, hay que ejecutar un discurso que va a generar una historia y tiene una lógica de comprensión. De nada te sirve que el sujeto venga y te acepte tal cosa con confesión, es decir, que yo por efectos narcóticos diga, ya ven que hay un suero de la verdad, pues, literal hay un suero de la verdad, donde te inyectan un suero y confiesas todo lo que te pregunten de manera verdadera. Entonces, si a mí me ponen un suero de la verdad y yo llego a un análisis y digo, todo narcotizado, no, pues la verdad es que mi papá me violó. Eso no genera nada en mí. ¿Por qué? Porque estoy en efecto narcotizado y después no me voy a acordar. Y eso que pasa con los borrachos o con el alcoholismo, ese es el principal problema del alcoholismo. Que un alcohólico, una persona alcoholizada te puede decir, ¿sabes qué? La mera neta te amo como nadie en mi vida y no puedo pensar en nadie ni en nada más que en ti. Y si tú no me haces caso, yo me voy a morir soltero o soltera. Te puedo decir eso borracho o borracha. Pero al otro día, ¿sí me explico? Al otro día nada cambia. Al otro día no te dice, oye, lo que te dijiste es verdad. O esa persona te puede tratar bien indiferente o hasta incluso mal y poniéndose borracha y decir, no, pues es que la mera neta yo así te amo a ti. Y después todo va a ser igual. Porque ese hecho de decirlo en ese estado no genera ningún resorte, dice Lacan. Ningún resorte en el inconsciente. No está en ninguna lógica de la que hemos establecido. Por lo tanto, es inoperante. Es por eso que Lacan dice que se desautoriza. Porque uno podría decir, no, pues la neta me conviene si viene en estado de ebriedad, porque va a aceptar más cosas o va a aceptar lo que yo le diga. No tiene ningún resorte. Y dice, así es como el sujeto puede vaticinar sobre su historia bajo el efecto de una cualquiera de esas drogas que adormecen la conciencia y que han recibido en nuestro tiempo el nombre de sueros de la verdad, en que la seguridad en el contrasentido delata la ironía propia del lenguaje. Pero la retransmisión misma de su discurso registrado, aunque fuese hecha por la boca de su médico, no puede, por llegarle bajo esa forma alienada, tener los mismos efectos que la interlocución psicoanalítica. Ni aunque te grabaran, mira lo que acabas de decir, ¿sabes? Dice, no tiene los mismos efectos porque está en otra lógica que la interlocución psicoanalítica. Si alguien está muy mal como para tener efectos colaterales por la medicación, lo más recomendable es decir, venga cuando esté más lúcido, cuando tenga menos efectos, ¿no? No venga cuando esté más aturdido. Por eso, vamos a llegar a donde nos dijo Dios, por eso en el planteo de un tercer término donde el descubrimiento freudiano del inconsciente se esclarece en sus fundamentos verdadero, y puede ser formulado de manera simple en estos términos. El inconsciente es aquella parte del discurso concreto
en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. Por eso, narcotizantes, drogado, empastillado, alcoholizado, no sirve de nada. O sea, ¿eso se refiere con transindividual? Transindividual es que el inconsciente es, como es el discurso del otro, lo que habíamos hablado, a eso se refiere con transindividual. Como es el discurso del otro, pues no remite a un individuo, porque para Freud sí es el individuo. Así aparece la paradoja que presenta la noción del inconsciente si se la refiere a una realidad individual, ¿no? Que es lo que hace Freud. Ahí les va. Agárrense, pónganse los cinturones. Porque dice, bueno, dice que como Freud subraya claramente, cuando no pudiendo evitar el pensamiento inconsciente, la conjunción de términos contrariados le da al viático de esta invocación: Sit venía verbo. Así pues, la obedecemos, echándole la culpa al verbo, pero a ese verbo realizado en el discurso que corre como en el juego de la sortija, de boca en boca, para dar el acto del sujeto que recibe su mensaje en el sentido que hace de ese acto un acto de historia y que le da su verdad. Pues no, Freud no opera así. Dice, ahora sí viene, y entonces la objeción de contradicción in terminis que eleva contra el pensamiento inconsciente una psicología mal fundada en su lógica, y podemos pensar aquí todo lo que ustedes quieran que no sea lacaniano, todo lo que ustedes piensen que no sea lacaniano y que no sea análisis del discurso, porque eso es otra cosa, psicología de la que quieran, escuela del yo, escuela británica, Freud mismo, ¿no? Jung, etcétera, etcétera. Mal fundada en su lógica, cae con la distinción misma del dominio psicoanalítico en cuanto que manifiesta la realidad del discurso en su autonomía, y por si mueve del psicoanalista coincide con el del Galileo en su incidencia, con el de Galileo en su incidencia, que no es la de la experiencia del hecho, sino la del experimentum mentis. Vean cómo está insistentemente diciendo, no es la experiencia, no son los hechos, sino que estamos, dice Lacan, o deberíamos de estar a la altura de Galileo con el impur si mueve. Una cosa es que los matemáticos dicen que Galileo nunca dijo eso. O sea, dicen, ya ven que se saben la historia del impur si mueve, ¿no? ¿No? Pues que ya ves que la Iglesia Católica se lo quería descabechar porque él decía que no éramos el centro del sistema solar, sino era el Sol, y que la Tierra se movía alrededor del Sol, y que estos lo buscaban y le decían, y di que no, y que entonces él estaba en la horca, y antes de que lo ahorcaran dijo, y sin embargo se mueve, que es impur si mueve, que es en latín quiere decir eso, impur si mueve, y sin embargo se mueve. No es cierto, dicen que no es cierto, que por lo que lo mataron a Galileo, la iglesia lo mató, fue porque no sé si la iglesia lo mató, porque escribía sus libros y los publicaba en latín, y la gente los podía acceder a ellos, y le dijeron, mira, di lo que quieras, haz lo que quieras, piensa lo que quieras, pero no lo escribas. O sea, puedes decirle a quien tú quieras, puedes contarle y puedes decirle, pero no lo escribas, porque la iglesia tenía un monopolio sobre la escritura, por eso los escribas. Y que Galileo les dijo, pues Simón, y que empezó a escribirlo, y no era porque dijera que, no fue por la teoría, sino fue porque estaba incidiendo en los escritos que la Iglesia Católica estaba... Es que la Iglesia Católica dictaba quién sí, quién no, y qué sí y qué no, ¿no? Entonces le dijeron, Simón, tú habla y enséñalo, pero no lo escribas, nomás no lo escribas. Según los matemáticos no dijo, pues sí. No.
No, eso no es un mito que se inventó como el mito de Newton, o el mito de, también otro mito que hay, Arquímedes, que Arquímedes estaba en la cuestión de cómo resolver el área de un cilindro, y que entonces se metió a su bañera y que vio como el agua se subía, y que dijo, ¡ay!, que hasta se salió desnudo a correr a resolver el problema. Y pues es que esas insistencias, si se fijan, de esos mitos están en la lógica del hecho de la vivencia, de lo experimental. La de la manzana. Como la de la manzana de Newton, y sin embargo se mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve, se está viendo que se mueve. Entonces todos esos mitos han sido, y también esos son los 3 mitos que dicen que no fue así. Bueno, entonces dice, ok, alguien va a decir, ok, entonces la experiencia no sirve de nada, es pura basura. No se trata de eso. Se trata de que hay una primacía de la teoría sobre la experiencia. De eso se trata. No quiere decir que la experiencia no sirva para nada, porque no por nada en Suiza tienen el CERN, que es el centro de investigaciones físicas más grande del mundo, donde tienen el colisionador de hadrones, donde están buscando la partícula de Dios. Se están experimentando con eso, pero porque esa partícula de Dios está ya aceptada teóricamente, es una realidad en la física y operan con ella. Entonces la experiencia sirve, claro que sirve, pero en la epistemología en la que estamos nosotros, en base a la teoría, guiada por la teoría. Si no funciona. Dice, no es la experiencia del hecho, sino del experimentum mentis. El experimentum mentis es lo que tomó la física después de darse cuenta de que el hecho engañaba. Dijeron, los hechos ahorita nos están engañando, no vamos a saber hacer, no hay manera. Entonces cambiaron el experimento como se conocía como tal por el experimentum mentis, que es el experimento mental. Y ustedes pueden buscar muchísimos ejemplos, porque en la física abundan de ejemplos de experimentum mentis. Simplemente Galileo, el hecho de que en un lugar vacío van a caer la pluma y la bola, y al mismo tiempo eso es un experimentum mentis. No se tenía visión del vacío, no se tenía una manera de operar con el vacío, y hay una fuerza que detiene, hay una fuerza que... Pero si no hubiera esa fuerza, caen igual. Eso es un experimentum mentis. Ya luego, cuando fuimos al espacio, que lanzaron las bolas en el espacio y que vieron que cayeron al mismo tiempo, y ahora se hace un vacío y ya se puede hacer ese experimento. Pero eso vino de un experimentum mentis. Igual el famosísimo experimentum mentis de Einstein, El trenecito de la luz. el trenecito de la luz. Y eso funciona. Lo severo del asunto es que eso funciona en la física como si fuera un experimento de que tráeme unos sustancias, y aquí el microscopio, y de la misma categoría, al mismo nivel. No crean que es así como de, estamos contándonos historias y anécdotas. No, para los físicos el experimentum mentis tiene la misma categoría que realizar el experimento con los instrumentos y con los trajes y con los guantes pero se lo han romantizado. Ese experimento de ir al laboratorio con todos los aparatitos, y se ha romantizado. Se cree que eso es la punta de lanza, lo más alto a lo que podemos llegar, y no. Sí. Y uno pensaría, bueno, la otra vez hablamos del Sistema Nacional de Nutrición. ¿Recuerdas que nos contabas que decías es el Sistema Nacional de Nutrición y todavía? Yo estaba platicando otra vez con una amiga que estudia química, está haciendo una maestría. Y ¿Dónde? En Celaya. En Celaya. En Celaya. Y están tratando de quieren comprobar en el laboratorio que tales cosas existen. Entonces yo le dije, oye, pero empezamos a platicar un poco sobre el método. Ajá. Entonces yo le dije, no, pues varias cosas. Y me sorprendió porque ella me dijo, no, es que se tiene que comprobar, y para su
su tesis de maestría tiene que comprobar ¿Sí? que esa cosa está ahí, ¿no? Y le decía, pero oye, ¿tú qué piensas, por ejemplo? Incluso ya pues hay química que ya no trabaja así, que ya es de esta forma, y no era totalmente una posición positivista. Sí. Yo pensé que iba a ser muy distinto, que me iba a encontrar con gente que dijera, no, sí, claro, así ya no trabajamos, ahora se hace de esta forma. No, era totalmente, no, es que sí hay un trabajo teórico, lógico, pero es que el sistema positivista nos enseña que así existe realmente la realidad, que es así las cosas. Y eso nos habla de dos problemas. El primero es que un científico sin epistemología, es decir, sin haber estudiado de manera seria, así como nosotros estudiamos, pero ellos en su campo, un científico sin epistemología estudiada de manera seria, comprometida, ardua, es como un cantante con autotune. Es así. ¿Por qué? Ahorita yo estoy aquí. Mañana, si me aprendo los problemas químicos, los enlaces covalentes y toda la matemática que está ligada a la química en un test, voy a estar en un laboratorio y voy a estar haciendo experimentos para comprobar un artículo que vi. ¿Sí me explico? Es como en autotune. Y acá la idea trataban de verlo de una cepa y no me acuerdo qué. Sí, están con las cepas. Dice, es que y decía eso, que ya existe, que ya está, pero lo que querían era como comprobarlo, era como verlo, como Sí, que esté ahí, ajá, la prueba. La prueba y ya con eso. Exactamente. Entonces, y es a lo que voy. No caigamos en el error de romantizar. No, claro. Le dije otras cosas. Le conté un poquito eso de Gil. Pero ustedes conocen, por ejemplo, a Pregolini, trabajos de ese vato. Mira este documental, chécalo. Ya no me contestó. Es que, y no caigamos en el error de romantizar a los científicos o a las científicas. Están como en el problema del marxismo, del feminismo y del psicoanálisis. Están igual. No por nada Bachelard escribió el libro del espíritu científico y nos dice cómo tener un verdadero espíritu científico. Porque un científico, una científica que está ahí, no te va a decir qué es la ciencia, ni va a saber qué es la ciencia. Como la feminista que está o como el marxista que está, que no ha leído a Karl Marx. Entonces, esa es la realidad. La gente de tu hermano está cerca de las ciencias. Y va a ser alguien que esté cerca del movimiento de las ciencias. ¿Qué está estudiando ingeniería? ¿Qué? Ingeniería metalúrgica. Metalúrgica. Él no tiene idea de lo que es la ciencia, de cómo funciona la ciencia. Él simplemente es un técnico, porque desarrolla lo que ya está, ¿sí me explico? Y es igual que tu amiga. Son técnicos. Los que están en la ciencia son técnicos que reproducen lo que ya está. Y esa es la gran diferencia, y eso nos lleva al segundo problema. Kuhn lo que dice es la ciencia normal y la ciencia. La ciencia normal para Kuhn sería como el nivel bajo. Y estarían todas esas personas que están en las maestrías, en los doctorados, en los institutos, ¿no? No, me en los institutos, reproduciendo lo que ya está, haciendo técnicas que ya están. Los científicos que mueven a la ciencia y de los que estamos hablando y a los que estamos tratando de adherirnos son los que están en la vanguardia y los que realmente son científicos y que tienen un espíritu científico. Son, por ejemplo, los que dijeron, imagínense decir, ahora yo sé que siempre lo digo, pero es que para mí es muy fascinante, imagínense decir, somos químicos y nos guiamos por la sustancia y estamos en constante contacto con la sustancia. ¿Qué tal, y solo qué tal, que si nos ponemos a estudiar topología, vamos a tener herramientas para potenciar nuestro campo? Imagínense ese movimiento, es como apostarle a que no van a pagar, como en la cuestión de la epistemología, de la economía y la burbuja. O es como la Warshawski, ¿qué tal y qué tal? Y solo qué tal si las paralelas se cruzan en el infinito. Son movimientos
¿no? Que son yo podría decir que son casi imposibles de hacer. Porque el 99.9% de las personas te va a decir, ¿estás loco? Es que ¿cómo dices? Se cruzan. ¿Cómo dices? Topología y química. Y gracias a eso ganaron el Nobel. Y los nudos no existen. La topología no existe. No está en la vida, no está en la naturaleza, por así decirlo. Entonces, esos son los dos graves problemas que tenemos. Y por eso la cuestión de la nutrología. Y así como está el de la nutrología, está en Celaya el de química, y así está nuestro instituto de química, de nutrología, de medicina, del que me quieras decir. Incluso les puedo decir que hasta el de física. Sí. Porque no son científicos como tal, son cantantes con autotune. Y cualquiera con un autotune, es decir, cualquiera con la institución, puedes hacer ciencia, es decir, puedes cantar, nomás te consigues un autotune y cantas lo que quieras. Es el mismo movimiento, lo cual nos da un panorama bastante complejo de cómo estamos y por qué México nunca va a ser una potencia. Yo solo conocí a una persona científica de nosotros que me dijo, la ciencia trabaja a partir de la experiencia, y fue un chico que es astrofísico, y me dijo, no, pues en realidad astrofísico solamente habemos 2 personas, y pues una persona que lo vi como 2 veces y ya, ese tipo está en otro país, y fue la única persona que ahora estábamos platicando. Me dijo, no, ya la física no trabaja así, mira, trabaja de otras formas. Y en ese tiempo pues se me fue, dije, y se me fue literal porque se fue a otro país, y ahora me gustaría hablar con él y preguntarle tantas cosas, incluso invitarlo. ¿Sí? Y se fue. Ese es uno de los que realmente tienen espíritu científico. ¿Por qué? Porque sí está bien comprometido. Y eso es lo que la física te obliga a decir, tienes que chutarte cómo está la onda bien. Y las otras demás ciencias no. Las otras demás ciencias, mira, léete este librito de protocolos, mira este experimento, te tienen que resultar tal resultado, tal rayita aquí, tal rayita acá. Si no te sales porque a lo mejor contaminaste. Esta es la realidad. Por eso estamos tan atrasados en México. Y porque aparte pues la actitud, y aquí entra la noción ideológica, ¿no? Recordemos que el hecho de que la ciencia no alcance el nivel que debería de alcanzar en ese tipo de lugares no es una cuestión que sea digamos una suma de errores individuales, sino es la ideología que está operando. ¿Por qué? Porque pues imagínense los que están allá en esos lugares, ¿no? El tipo de actitud que deben de tener. ¿Les parece si acabamos esta página? El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco u ocupado por una imposta. Es el capítulo censurado, pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está inscrita en otra parte, a saber, en los monumentos, y esto es mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de la neurosis, donde el síntoma histérico muestra la estructura de un lenguaje y descifra como una inscripción que, una vez recogida, puede sin pérdida grave ser destruida. En los documentos de archivos también, y son los recuerdos de mi infancia, impenetrables tanto como ellos, cuando no conozco su proveniencia. En la evolución semántica, y esto responde al stock y a las acepciones del vocabulario que me es particular, como al estilo de mi vida y a mi carácter. En la tradición también, y aún en las leyendas que bajo una forma heroificada vehiculan mi historia. En los rastros, finalmente, que conservan inevitablemente las distorsiones necesitadas para la conexión del capítulo alterado en los capítulos que lo enmarcan y cuyo sentido restablecerá mi exégesis. La exégesis. Acá me acordé del río. Aquí es interesante, lo quiero recalcar porque dice, pero la verdad puede volverse a encontrar, lo más a menudo ya está escrita en otra parte, a saber, en los monumentos, y aquí dice, y esto es mi cuerpo,
es decir, el núcleo histérico de la neurosis, donde el síntoma histérico muestra la estructura de un lenguaje. Y bueno, quiero subrayar esto porque yo pienso, no sé si estén de acuerdo conmigo, que el movimiento psicoanalítico ubica como que hubiese una mala lectura de este punto. Dice en los monumentos: esto es mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de la neurosis, donde el síntoma histérico muestra, digamos que dirían el núcleo histérico de la neurosis, donde el síntoma histérico se muestra, pero me parece decir que no acaban como la frase, es decir, como la estructura de un lenguaje. Pienso que el movimiento psicoanalítico actual diría el cuerpo sí es el núcleo, como la carne, ¿no? Como la carne, pero como, no sé si es a partir de este movimiento ideológico, que la parte que dice, que muestra que es como la estructura de un lenguaje, es decir, que el cuerpo histérico sería un significante, eso digamos queda totalmente censurado y nada más se quedarían como con la parte de esto es mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de la neurosis, es decir, es de ahí donde está. No sé qué piensan, pero pienso que en este desglosado que hace, le está diciendo, hace referencia una y otra vez al discurso, pues. Sí, ahora con esta lectura que tenemos creo que queda bastante claro pues que no se refiere al cuerpo como carne, pero en la lectura sesgada sí, ¿no? Se van con esa situación de esto es mi cuerpo, y por eso Lacan dice esto es mi cuerpo, porque luego va a retomar eso en el seminario 23 y dice: uno es su cuerpo, no lo es en grado alguno. Y pone en tela el juicio el es, porque dice: cuando tú estás diciendo mi es, ya estás haciendo uso del lenguaje y apropiándote de palabras. Y porque en francés es lo mismo, il es ma corpo. Pero ¿cómo entienden todo esto de los monumentos? Porque no entiendo lo que significa. Dicen los monumentos: esto es mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de neurosis, donde el síntoma histérico muestra la estructura de un lenguaje y se descifra como una inscripción que, una vez recogida, puede sin pérdida grave ser destruida. Pues lo que hemos hablado del lenguaje, cómo el lenguaje hace cuerpo y cómo es primero el lenguaje y luego cuerpo, y por eso dice que muestra la estructura de un lenguaje y que descifra como una inscripción, porque precisamente es así, ¿no? Es como si fuera un lenguaje, una inscripción. Y en los documentos de archivos, y dice: son los recuerdos de mi infancia. Pero después dice: puede sin pérdida grave ser destruida. Una inscripción que una vez recogida puede sin pérdida grave ser destruida. Sí, pues la inscripción del síntoma histérico, es decir, que puede revertir el síntoma histérico. En esa lógica de los bucles puede ser pensada en la revolución. Sí. Dejarte. Este también está muy mal leído en la tradición también, y aún en las leyendas que bajo una forma de heroificada vinculan mi historia. ¿Por qué? Porque por eso luego tenemos a Mario Resca haciendo análisis de La Llorona y de... Sí, es que no sé por qué les da risa, es neta. Yo esa no me la sé. Sí, de La Llorona hizo. Sí, en las, ¿cómo se llama ese libro? Encuentros espectrales o algo así que hicieron ahí en la universidad. Ah, pero sí habla sobre La Llorona. Sí, pues. Oh, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí hay un libro. Sí. Y también esta Gamboa habla de eso, de La Llorona. ¿Cuál otro dicen? Que después leyenda popular. El del charro negro. Ay, la de Matrix, sí. No, la del chupacabras. Sí, pero acá se está diciendo, y en la tradición también, aún en las leyendas que bajo una forma heroificada vehiculan mi historia. ¿Dónde se encuentran las leyendas? ¿Dónde se encuentran los mitos de la familia, en la historia familiar? No en
las leyendas de La Llorona. Acá está pues el problemón, porque dice: el estudiante que tenga la idea lo bastante rara es cierto como para que nuestra enseñanza se dedique a propagarla, de que para comprender a Freud, la lectura de Freud es preferible a la del señor Fenichel. Podrá darse cuenta comprendiéndola de que lo que acabamos de decir es tan poco original, incluso en su fraseo, que no aparece en ello ni una sola metáfora que la obra de Freud no repita con la frecuencia de un motivo en que se transparenta su trama misma. Es decir, lo que ya acabo de decir, ya lo dijo Freud. Igualito. Ese es el problema, pues. Que un mal lector se va con todas. Porque ya te chutas, te pasas por el arco del triunfo todos los momentos en los que insistentemente está diciendo Freud no sirve, Freud no sirve, Freud no sirve. Llegas a este párrafo y dices, ah, sí, Freud. Y yo les propongo eso, que lo leamos como una estrategia política, ¿no? Es decir, plantearnos como freudianos, plantearse como freudiano para no ser asesinado como Trotsky. Por eso lo hizo, no porque él realmente creyera que lo que realmente estaba diciendo, sino como por una estrategia así.